Sean muy bienvenidos nuevamente, estimados estudiantes. En esta oportunidad continuamos con la unidad número 8, en la cual vamos a estudiar la lección 1.6, la cual se llama Media aritmética y rango para datos agrupados, correspondiente al noveno grado por el licenciado Andrés Alonso Enríquez Villalobos. En el problema inicial se te plantea lo siguiente. Carlos y Antonio trabajan en la librería Maquiliswet. Durante un mes registran la cantidad de cuadernos vendidos por día, obteniendo los siguientes datos o el siguiente dato. Como puedes observar, es la misma tabla de la lección anterior, pero ahora le hemos agregado tres columnas más: el punto medio, la frecuencia por el punto medio, la frecuencia tanto de Carlos como la de Antonio. Y ante ello se solicita lo siguiente. Primero, completa la tabla y calcula la media aritmética para cada una de las series de datos, o sea, de Carlos y Antonio, y pregunta qué ocurre. Literal B, identifica en cada una el límite superior de la última clase que posee frecuencia distinta de 0 y el límite inferior de la primera clase que posee frecuencia distinta de 0. Y finalmente, en el literal C, realiza para cada serie la diferencia del límite superior y el límite inferior encontrado en el literal B. ¿En cuál serie los datos se encuentran más dispersos? Esa es la pregunta. Vamos a empezar entonces con el literal A, en el cual se solicita completar la tabla. Observa la tabla que tenemos acá. Dice, la primera columna que vamos a llenar es la del punto medio. El punto medio, si se recuerdan, era la suma de los límites de cada clase dividido entre 2. Por ejemplo, ¿de dónde salió este 7.5? Salió de sumar 5 más 10 entre 2, es decir, de esta forma. Punto medio igual a 5 más 10 dividido entre 2. Y eso pues es 15 entre 2, es 7.5. De igual manera, tendríamos para el siguiente, digamos 10 más 15 entre 2. Es decir, que el punto medio sería 10 más 15 entre 2, como es 25 entre 2, obtenemos 12.5. Y ese se coloca en este lugar. Ahora, es importante notar también que entre un punto medio y otro se conserva el mismo ancho de la clase. Entonces, de acá podríamos observar que entre 12.5 y 7.5 hay 5 de diferencia. Por lo tanto, bastaría entonces con ir sumando 5 al punto medio anterior para obtener el siguiente. Acá sería, por ejemplo, 17.5. Acá tendríamos 22.5 más 5 pues sería 27.5 más 5 sería 32.5. De esa manera ya hemos completado la columna correspondiente al punto medio. Luego, lo que vamos a hacer, dice acá, vamos a multiplicar la frecuencia de Carlos por el punto medio, que el punto medio es el que acabamos de encontrar. Empezamos entonces. 3, entonces lo voy a multiplicar con 7.5. Al hacer la multiplicación de 3 por 7.5, obtenemos el 22.5, que es el que se muestra ahí. Entonces, lo único que debes hacer es efectuar la multiplicación. Luego, para la siguiente fila sería entonces 7 por 12.5. Si multiplicas 7 por 12.5, obtienes 87.5, que es lo que se muestra acá. Y de esa manera vamos a hacer cada producto. 10 por 17.5, que sería 175. 8 por 22.5, que eso es igual a 180.
Luego tenemos 1 por 27.5 es 27.5. Luego tenemos el 1 por 32.5 que es 32.5. De manera similar lo haríamos para el caso de la columna que corresponde a Antonio. Tendríamos ahora que multiplicar cada frecuencia que le corresponde a Antonio siempre por el mismo punto medio. Entonces, porque el punto medio lo hemos sacado, de cada clase. Decimos ahora entonces 4 por 7.5. Y al hacer ese producto obtenemos 30, que es lo que se muestra acá. De igual manera acá tenemos 8 por 12.5. Al hacer esa multiplicación obtenemos 100. Y de forma similar con cada uno. 9 por 17.5 obtenemos 157. 8 por 22.5 obtenemos 180. 1 por 27.5 obtenemos 27.5. Y 0 por 32.5, pues eso es 0. Bien, de esta manera hemos completado entonces ya la tabla que se nos mostraba. Ahora, veamos qué ocurre. La media aritmética para la serie de datos la vamos a calcular de esta manera. Para empezar para Carlos y luego pues para Antonio. Observa. Este punto medio que está acá representa a la clase de 5 a 10. Es decir, que este punto medio es un valor que me puede servir para indicar un estimado. Yo podría decir, en vez de decir que Carlos vendió 3 días, vendió entre 5 y 10 cuadernos, yo puedo decir que Carlos hubo 3 días que vendió 7 cuadernos o 8 cuadernos, porque no puede vender cuaderno y la mitad. Para efectos reales no puede. Para el valor estadístico sí. Vendió, digamos, 7.5 cuadernos. Estadísticamente hablando, sería válido. Entonces ahora lo que hacemos es que este valor lo tomamos como que si fue el valor que corresponde a la cantidad de cuadernos que vendió. Ya no vamos a tomar el rango de 5 a 10, sino que vamos a tomar el número que representa a ese rango, que sería 7.5. Por lo tanto, la media aritmética se calcularía de esta manera. Vamos a sumar los productos de ¿qué? De la frecuencia de cada uno, que está multiplicada por el punto medio, es decir, esta sumatoria de acá, y la vamos a dividir entre el número de datos, que sería 30. Para el caso de Carlos, como ya decíamos, tendríamos entonces 22.5 más 87.5 más 175 más 180 más 27.5 más 32.5, todo entre 30, que son los que tenemos acá. Hacemos entonces esa operación y al sumarlo obtenemos 525. Y al hacer la división, aproximadamente tenemos el 17.5. Es decir, que podríamos decir o interpretar que Carlos vendió en promedio 17 cuadernos o 18 cuadernos. O estadísticamente, como ya decíamos, es válido decir, vendió 17.5 cuadernos diarios. Ese es el promedio. Para el caso de Carlos lo haremos de manera similar. Tendríamos 30 más 100 más 157 más 180 más 27.5 más 0, dividido siempre entre 30. Y eso al hacer la división, al hacer la sumatoria tenemos 494.5 y al dividirlo obtenemos aproximadamente 16.5. De esa manera entonces debes calcular la media aritmética. Para calcular la media aritmética entonces, primero debemos de encontrar el punto medio de cada clase. Luego multiplicar
la frecuencia por el punto medio de cada clase y hacer esa sumatoria que ha resultado del producto de la frecuencia por el punto medio, y esa la vamos a dividir entre el número de datos, que en este caso pues es la sumatoria de las frecuencias. Llegamos así al literal B, en donde se solicita identificar en cada una el límite superior de la última clase que posee frecuencia distinta de 0 y el límite inferior de la primera clase que posee frecuencia también distinta de 0. Tenemos acá la tabla para el caso de Carlos. La última clase es esta y observamos que la frecuencia es distinta de 0, entonces es la que tomamos. El límite superior de esta clase cuya frecuencia es distinta de 0 es 35. Ahora tomamos la primera clase. La primera clase que vamos a tomar y vamos a tomar el límite inferior de la primera clase. Por supuesto que sea frecuencia distinto de 0. Entonces el límite inferior es 5. De forma similar para el caso de Carlos. Acá sería el caso de Antonio, perdón, acá. Tendríamos entonces para el caso de Antonio, tendríamos que la clase, el límite superior de la última clase que posee frecuencia distinta de 0, ya no sería de 30 a 35 porque esta tiene frecuencia 0. Ahora sería de 25 a 30. Entonces la clase que marcaríamos sería esta y el límite superior de dicha clase sería este de acá. Ahora, el límite inferior de la primera clase que tiene frecuencia distinta de 0, pues seguiría siendo en este caso pues 5. Con esto que hemos ilustrado, podemos responder el literal C, el cual solicita realizar en cada serie, tanto para Carlos como Antonio, la diferencia del límite superior y el límite inferior encontrado en el literal B. Y se pregunta, ¿en cuál serie los datos se encuentran más dispersos? Tenemos para el primer caso, sería 35 la diferencia. Para la serie de Carlos tendríamos 35 menos 5. Y eso pues es 30. Para el caso de Antonio, para la serie del caso de Antonio, pues tendríamos que la diferencia es 30 menos 5, o sea que sería 25. Por lo tanto, como puedes observar, es mayor el 30 que el 25, es decir, está más disperso para el caso de Carlos que para el caso de Antonio. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta sería que los datos de la serie de Carlos se encuentran más dispersos. De esta manera llegamos a la conclusión en la cual se establece que el rango para una serie de datos agrupados es la diferencia del límite superior de la última clase con frecuencia distinta de 0 y el límite inferior de la primera clase con frecuencia distinta de 0. Por otra parte, reafirmamos que la media aritmética para una serie de datos agrupados se calcularía de esta manera. Vamos a tener este cociente, la suma de los productos de cada frecuencia por el punto medio, dividido entre el número de datos, tal y como lo hemos hecho en el problema inicial. Te invito ahora a resolver este ejercicio, que es similar al que hemos estado trabajando. Entonces, para ello, no vamos a resolver ningún literal, dado que ya hemos explicado en el problema inicial cómo lo debes de completar. Bien, eso es todo y nos vemos en el próximo video.